Arthur se despertaba todas las mañanas exactamente a las 4:30, como siempre lo había hecho. Nunca necesitó una alarma. Era como si su cuerpo hubiera aprendido ese ritmo hacía mucho tiempo y se negara a olvidarlo. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que casi zumba. Podía oír el leve tic-tac del reloj abajo, el crujido lento de las viejas vigas de madera y el susurro de la lluvia contra las ventanas. Giró la cabeza y miró el espacio vacío a su lado. La almohada de Miriam seguía allí, su lado de la cama intacto durante 3 largos años. A veces, medio dormido, aún extendía la mano esperando encontrar la suya descansando cerca. En su lugar, solo había tela fría. Por un instante, casi podía oler su perfume, lavanda y jabón, luego se desvanecía dejando solo aire. Había soñado con ella otra vez. En el sueño, estaba de pie en el jardín que tanto habían amado. Las rosas estaban en flor, sus favoritas, las rojas que ella misma había plantado. Sonreía, le hacía señas para que se acercara y decía algo que él no lograba escuchar. Antes de poder alcanzarla, desaparecía, fundiéndose con la luz del sol. Suspiró y se incorporó lentamente. Le dolían las rodillas y la espalda, pero no se quejaba. Ya no había nadie para oírlo. Tomó su bata que colgaba de la silla y se puso las zapatillas. La casa se sentía fría. Siempre lo estaba ahora, incluso cuando el clima no lo era. Cuando Miriam vivía, se preocupaba por la temperatura, decía que no quería que él se resfriara. Ahora, a nadie le importaba si la calefacción estaba encendida o no. Arthur bajó con cuidado las escaleras, una mano apoyada en el pasamanos, bajando cada peldaño como un hombre que desciende por sus recuerdos. Cada foto en la pared parecía observarlo, la graduación de Parker, la boda de Lilith, las cenas familiares que alguna vez llenaron ese hogar de risas. La cocina lo recibió con silencio. Encendió la luz y un brillo amarillo apagado se extendió por la habitación. La mesa estaba impecable, casi demasiado limpia. Llenó la tetera, la puso al fuego y esperó. El sonido del agua calentándose era el mismo cada mañana, y eso le daba un extraño consuelo. Preparó su habitual taza de té Earl Grey, una cucharada de azúcar. Miriam solía burlarse de él por tomarlo tan suave. «Bebes perfume, no té», le decía riendo. Ahora lo bebía en silencio, sentado solo en la mesa. Afuera, el jardín había crecido salvaje. Las rosas estaban cubiertas de maleza y el pequeño banco bajo el roble estaba cubierto de musgo. Solía intentar cuidarlo después de que Miriam falleció, pero sus rodillas ya no se lo permitían. Y quizá, pensó, era mejor así. El jardín podía descansar, igual que ella. Cuando la tetera se calmó y la habitación se llenó con el olor del té, Arthur se sentó y miró el calendario familiar en la pared. Estaba en el mes equivocado otra vez. Los cuadros estaban vacíos. Miriam siempre los llenaba, citas, cumpleaños, cenas, recordatorios escritos con su letra redondeada y ordenada. Había mantenido la costumbre de comprar uno nuevo cada año, aunque ya no escribía en él. Después de terminar su té, Arthur fue al salón. La repisa estaba llena de fotos, pequeños fragmentos de su vida ordenados en marcos. Su foto de boda estaba en el centro. Tocó el borde del marco suavemente, siguiendo con el dedo la sonrisa de Miriam. «Lo hicimos bien», murmuró. Pero incluso al decirlo, la garganta se le apretó. El sonido de la lluvia afuera se hizo más fuerte, llenando el silencio entre los relojes. Nunca se había dado cuenta de lo ruidoso que podía ser el silencio hasta que ella se fue. Arthur pasó el resto de la mañana en esa rutina silenciosa. La lluvia afuera se volvió constante, borrando la vista del jardín. Pensó en ir a la tienda, pero la idea de salir al aire frío lo cansaba. Alrededor del mediodía, justo cuando estaba por recalentar su té, el teléfono sonó. El sonido lo sobresaltó, habían pasado días desde que alguien llamara. Caminó despacio hasta el aparato y contestó. «Papá, soy Parker», dijo una voz familiar. Por un momento, Arthur no dijo nada, sorprendido de oírla. «Bueno», una voz que no escuchaba hace tiempo, respondió, forzando una pequeña sonrisa. Parker rió suavemente. «Sí, he estado ocupado, ya sabes cómo es. Oye, estamos planeando algo este fin de semana, el cumpleaños de mamá. Lilith pensó que sería lindo hacer una pequeña reunión, solo familia y algunos amigos. ¿Vendrás, verdad?»
Arthur se quedó quieto un segundo. El cumpleaños de Miriam. Había olvidado lo cerca que estaba. Por supuesto, dijo en voz baja. No me lo perdería. Parker sonó aliviado. Bien. Te recogemos alrededor de las 6 el sábado. Lilith será la anfitriona. Luego la línea se cortó antes de que Arthur pudiera decir más. Dejó el auricular y se quedó mirando el teléfono. El sonido de la lluvia volvió, suave e interminable. Miró alrededor de la casa. De repente se sintió más pequeña y más solitaria que de costumbre. El cumpleaños de Miriam. A ella le habría encantado la idea de tenerlos a todos juntos otra vez. Susurró a la habitación vacía, estarías orgullosa de ellos, amor. Los días siguientes pasaron lentamente. Arthur se encontró revisando su guardarropa, sacando un viejo traje gris que no se había puesto en años. Quitó el polvo de los hombros, planchó las arrugas de la camisa y lustró los zapatos hasta que brillaron levemente bajo la luz. Cada tarea pequeña lo hacía sentirse vivo otra vez, como si se preparara para algo importante. Incluso pensó en podar el arbusto del exterior, pero la lluvia no cesó lo suficiente como para hacerlo. El sábado, cuando el coche de Parker finalmente se detuvo en la entrada, Arthur estaba listo. Llevaba su viejo traje y una corbata ordenada, la misma que Miriam le había regalado para su 30º aniversario. Te ves elegante, papá, dijo Parker ayudándolo a subir al coche. No te veía con esa corbata desde hace años. Arthur sonrió. A tu madre le encantaba esta, respondió. El viaje fue tranquilo. Parker habló sobre el trabajo, sus hijos y cómo Lilith se había mudado a una casa más grande. Arthur asintió, fingiendo seguirle el ritmo, pero sus pensamientos vagaban hacia el pasado. Recordaba cuando los viajes familiares estaban llenos de ruido, cuando Parker y Lilith discutían por qué canción poner, cuando Miriam los reprendía con suavidad y luego reía ante sus excusas. Cuando llegaron, el cielo se había vuelto gris y suave. La casa de Lilith brillaba contra la luz del atardecer. La música salía por la puerta abierta y una luz cálida se derramaba sobre el porche. Arthur sintió el pecho apretársele entre nervios y alegría. Ya no estaba acostumbrado a las reuniones. Lilith abrió la puerta antes de que pudieran llamar. «Papá. Llegaste», dijo abrazándolo con fuerza. «Por supuesto», sonrió. «No me perdería el día de tu madre». La casa estaba llena, vecinos, primos, viejos amigos. Las risas resonaban por todas partes. Arthur se movió despacio entre la multitud, estrechando manos, sonriendo. Algunos lo reconocían, otros no. Lilith le encontró un asiento cerca de la esquina y le llevó comida. Miró alrededor, observando a sus hijos hablar y reír juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Tal vez, pensó, esa noche sería buena. Tal vez no habían olvidado lo que significaba ser familia. No sabía que antes de que terminara la noche, esa esperanza se rompería en pedazos que nunca podría volver a unir. Al principio, la noche parecía casi perfecta. El aire en la casa de Lilith era cálido y lleno de movimiento. Arthur se sentó en su rincón, escuchando las conversaciones a su alrededor. Las risas venían de la cocina, donde Parker sostenía una copa de vino y hablaba en voz alta con una de las amigas de su hermana. De vez en cuando, alguien se acercaba a la silla de Arthur para saludarlo con cortesía, preguntarle cómo estaba y luego se alejaba otra vez. No le importaba. Solo estar allí, rodeado de voces, era suficiente. Le recordaba los viejos tiempos, cuando la casa en la que vivía ahora estaba llena del mismo ruido. Cuando Miriam tarareaba mientras cocinaba, cuando Parker y Lilith discutían por quién recibía la porción más grande de pastel. Por un momento, se permitió hundirse en esos recuerdos y sentirse agradecido. Pero a medida que avanzaba la noche, algo en el aire comenzó a cambiar. Las risas se hicieron más fuertes, las copas más vacías y las conversaciones adoptaron ese tono descuidado que la gente usa cuando olvida quién está escuchando. Arthur no lo notó de inmediato. Estaba mirando el viejo álbum de fotos que Lilith había dejado sobre la mesa junto a él. Estaba lleno de recuerdos, cumpleaños, viajes familiares, mañanas de Navidad. Sonrió levemente ante una foto de él y Miriam de pie junto al viejo coche que habían conducido durante años. «Superamos todo», susurró.
Pero cuando levantó la vista hacia los demás, vio a Parker gesticulando en su dirección. Su hijo reía, levantando la copa, hablando con un grupo de invitados más jóvenes. Arthur no alcanzó a escuchar cada palabra, pero escuchó lo suficiente. Papá solía ser muy estricto, ¿saben?, dijo Parker, sonriendo. Era como si también dirigiera una escuela en casa. Tenía reglas para todo, hasta para la hora de dormir. Los demás rieron. Lilith añadió desde el otro lado de la habitación, aún las tiene. La última vez que lo llamé, me dijo que se despierta a las 4:30 como un reloj. Le dije que debería buscar un pasatiempo que no fuera ver hervir el té. Más risas. Arthur sintió el pecho apretarse. Sonrió débilmente, fingiendo que no le importaba. Se dijo a sí mismo que solo bromeaban, que no había mala intención. Pero las risas no se detuvieron. A medida que pasaba la noche, los comentarios se volvían más filosos. Alguien preguntó a Parker por qué no había llevado a su padre a vivir con él a la ciudad. Parker se encogió de hombros. Oh, no duraría una semana. Está demasiado acostumbrado a sus manías. Además, le gusta esa casa grande y vacía. Dice que está llena de recuerdos. Supongo que hay gente que prefiere los fantasmas a la compañía. Esta vez, incluso Lilith rió. El sonido fue como vidrio rompiéndose. Arthur bajó la mirada a sus manos. Temblaban ligeramente, aunque no tenía frío. Forzó una pequeña sonrisa, esperando que nadie lo notara. Nadie lo hizo. Ya estaban hablando de otra cosa. Se levantó en silencio y caminó hacia la cocina, fingiendo buscar agua. Nadie lo detuvo. Desde la puerta podía oír todavía las risas que resonaban por la casa. Miró el fregadero, sujetándose del borde, tratando de controlar su respiración. Siempre había sabido que sus hijos estaban ocupados, que sus vidas habían cambiado. Pero nunca pensó que hablarían de él así, delante de extraños, como si fuera una carga que soportaban por deber. La casa de repente se sintió más pequeña, más ruidosa, más cruel. Miró el pastel sobre la encimera, el favorito de Miriam, chocolate con cerezas. Lilith lo había hecho bien, pero ni eso le trajo consuelo. Pensó en marcharse sin decir nada, pero su abrigo seguía en el vestíbulo y no quería causar una escena. Esperó hasta que las risas se calmaron y regresó a su asiento. Nadie pareció notar que se había ido. Pasado un rato, Parker golpeó su copa y alzó la voz. «Propongo un brindis», dijo. «Por mamá. Por todos los buenos años que nos dio». Todos levantaron sus copas. Arthur levantó la suya despacio, con la mano temblorosa. «Y», añadió Parker, «por papá, que sigue sobreviviendo en ese museo que llama hogar». La habitación estalló en risas de nuevo. La garganta de Arthur se cerró. Forzó una sonrisa, asintió ligeramente, pero los ojos le ardían. Susurró para sí, «Sí, un museo. Uno lleno de cosas que olvidaron cómo amar». Dejó la copa con cuidado antes de que se derramara. La noche siguió, pero él ya no estaba realmente allí. Las risas se convirtieron en ruido, las luces en un resplandor demasiado fuerte, las sonrisas en algo vacío. Cuando Parker finalmente se ofreció a llevarlo a casa, Arthur simplemente asintió. No dijo una palabra durante el viaje. Su corazón se sentía más pesado que nunca. El trayecto fue silencioso. Parker tarareaba con la radio, golpeando el volante como si nada hubiera pasado. Arthur miraba por la ventana las luces de la calle difuminadas. Quiso decir algo, preguntar por qué sus propios hijos encontraban diversión en burlarse de él, pero las palabras no salieron. ¿Para qué serviría? Parker estacionó frente a la casa y sonrió débilmente. «Me alegró verte esta noche, papá. Todos estaban felices de que vinieras». Arthur asintió. Sí, fue agradable. Su voz sonó distante, incluso para él mismo. Parker no lo notó. Revisó su teléfono, murmuró algo sobre el trabajo y se fue sin esperar a que su padre entrara. Arthur se quedó un momento bajo la llovizna, observando las luces traseras desvanecerse en la oscuridad. El jardín olía a tierra húmeda. A lo lejos, un perro ladró. El silencio después del coche fue interminable. Dentro, la casa lo recibió como siempre, con quietud. Colgó su abrigo, se quitó los zapatos y fue a la sala. El aire se sentía pesado,
como si las risas de la noche aún se aferraran a su ropa. Se sentó en su silla junto a la chimenea, mirando la foto enmarcada de Miriam sobre la repisa. Se rieron de mí, amor, dijo suavemente. De nuestra vida. De todo lo que construimos. Las palabras temblaron al salir de sus labios. Esperó algún consuelo, pero el único sonido fue el del reloj marcando el tiempo. La foto parecía mirarlo con tristeza silenciosa. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, dejando que el recuerdo de la noche se repitiera en su mente, las bromas, las miradas, el tono descuidado de sus voces. Ya no lo veían como a un padre. Lo veían como a un viejo que se negaba a seguir adelante, alguien aferrado al pasado. Se secó los ojos con el dorso de la mano y susurró, quizá lo entiendan cuando ya no esté. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Se giró de un lado a otro, escuchando la lluvia golpear suavemente la ventana. Pensó en las rosas de Miriam afuera y en cómo solía regañarlo por podarlas demasiado. Siempre decía que algunas cosas debían crecer salvajes. Tal vez tenía razón. Alrededor de las 3 de la mañana, se levantó y fue al estudio. El viejo escritorio de madera estaba cubierto de papeles, facturas, cartas y la escritura de la casa. Miró la carpeta durante un largo rato antes de abrirla. Su nombre estaba impreso en la línea superior. Había comprado ese lugar hacía 35 años con orgullo y esperanza. Era la casa de sus sueños, donde sus hijos habían crecido, donde cada rincón guardaba risas e historias. Ahora esas mismas paredes se sentían ajenas. Arthur suspiró, tomó una pluma y se sentó. Hizo una lista en una hoja de papel, corta, simple, deliberada. A la mañana siguiente, llamó a un agente inmobiliario. Sí, dijo cuando le preguntaron por la propiedad. Está en venta. Me gustaría que se manejara discretamente. El agente prometió discreción. Arthur le dio las gracias y colgó. Mientras se quedaba de pie allí, sintió algo aligerarse dentro de él. No felicidad, pero sí libertad. Durante años, se había aferrado a esa casa como al último fragmento de su vida anterior. Pero después de la noche pasada, lo entendió. Esa casa ya no era un hogar. Era un museo de recuerdos que nadie visitaba. Caminó hacia la ventana, observando la luz de la mañana romper las nubes. Las rosas aún estaban mojadas por la lluvia, sus pétalos rojos brillaban tenuemente. Miriam siempre decía que el jardín hablaba cuando uno escuchaba. Arthur sonrió con tristeza. Tenías razón otra vez, murmuró. Ese día, por primera vez en años, no esperó una llamada de Parker o Lilith. No preparó té extra para la taza de Miriam. No revisó el calendario en busca de espacios vacíos. En su lugar, empacó unas cajas, viejas fotografías, las cartas de Miriam y el llavero con forma de pájaro que Parker había hecho en la escuela. Todo lo demás, decidió, podía quedarse. Al anochecer, la casa se veía vacía, casi en paz. Se sentó junto a la ventana hasta que el cielo se volvió naranja, observando el día terminar, sabiendo que pronto ese lugar dejaría de ser suyo. Los días siguientes transcurrieron en silencio, como un reloj que se apaga lentamente. Arthur no le contó a nadie sobre la venta. El agente inmobiliario lo visitó una vez, un joven educado con un traje azul marino que hablaba en voz baja y respetaba los silencios. Caminó por cada habitación con pasos cuidadosos, tomando notas, elogiando la estructura de la vieja casa, diciendo cuánto carácter tenía. Arthur lo siguió de habitación en habitación sin hablar mucho. Cada rincón guardaba una historia. El agente se detuvo frente a las fotos enmarcadas del pasillo. Una familia hermosa, dijo. Arthur asintió. Sí, alguna vez. Cuando el hombre se fue, Arthur se quedó un momento, pasando la mano por la barandilla de madera, recordando cómo Parker solía deslizarse por ella de niño mientras Miriam fingía regañarlo. Sonrió débilmente, luego apagó las luces y se fue a dormir temprano. Se sentía extraño dormir en una casa que ya no le pertenecía en el corazón. Una semana después, el agente llamó. Señor Luis, tenemos una oferta. Una buena. ¿Quieren moverse rápido? Arthur dudó un segundo. Entonces movámonos rápido, respondió. Firmó los documentos a la mañana siguiente. Le temblaban un poco las manos mientras sostenía la pluma, pero su expresión se mantuvo serena.
La casa que alguna vez estuvo llena de risas, discusiones, amor y pérdida ahora era solo una propiedad, nada más. Después de firmar, recorrió cada habitación por última vez. La cocina olía levemente a polvo y a cera vieja. El jardín afuera brillaba bajo el sol, las rosas florecían con fuerza, como si Miriam misma les hubiera susurrado que le dieran una despedida apropiada. Se detuvo junto a la puerta trasera, las observó un largo momento y dijo suavemente, «Ya pueden descansar». Luego se dio la vuelta. Pasaron 2 semanas antes de que Parker llamara de nuevo. «Papá, he querido ir a verte. Los niños quieren visitarte. ¿Tal vez el domingo?» Arthur hizo una pausa. «Eso no será posible». Hubo silencio al otro lado. «¿Por qué no?», preguntó Parker, sorprendido. «Vendí la casa». La línea quedó muda unos segundos, luego Parker rió con nerviosismo. «¿Qué? Vamos, papá, no bromees». «No estoy bromeando», dijo Arthur. «Los papeles están firmados. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana». La voz de Parker cambió de inmediato. «Papá, ¿por qué harías algo así? Esa es nuestra casa familiar». La voz de Arthur se mantuvo tranquila. ¿Lo era? Pensé que solo era un museo de fantasmas. Parker guardó silencio un largo rato. Luego su tono se volvió duro. «No puedes venderla sin decirnos. Lilith va a volverse loca». Arthur suspiró. «Ya está hecho». Colgó antes de que Parker pudiera decir más. Sus manos ahora estaban firmes. Ya no quedaba enojo, solo una calma decidida. Esa tarde, Lilith también llamó. Su voz era más fuerte, más emocional. «Papá, ¿cómo pudiste venderla? Esa casa es parte de nuestra historia familiar. Debiste habérnoslo dicho». Arthur respondió suavemente, «¿Cuándo fue la última vez que viniste a verla, o a verme a mí?». El silencio al otro lado fue suficiente respuesta. Al final de la semana, la venta se completó. Los nuevos dueños, una pareja joven con un bebé, fueron a ver la propiedad. Arthur los recibió en la puerta. Sonreían con calidez, agradeciéndole por mantener la casa en tan buen estado. Él les habló de las rosas, de cómo entraba la luz en la cocina al amanecer, del sonido de la lluvia en el techo durante el invierno. La joven escuchaba con atención, como si pudiera sentir el peso de los años detrás de sus palabras. «Es un hogar hermoso», dijo. «Lo cuidaremos bien». Arthur asintió. Eso es todo lo que quería oír. Cuando la pareja se fue, cerró la puerta por última vez y guardó la vieja llave en el bolsillo de su abrigo. La casa quedó en silencio detrás de él, sus ventanas brillando suavemente bajo el sol del atardecer. No lloró. En su lugar, respiró hondo y susurró, «Adiós, Miriam». Luego caminó calle abajo, despacio pero firme, sin mirar atrás. Por primera vez en años, se sintió libre, no de la casa, sino del peso de esperar a personas que se habían ido hacía mucho. El domingo siguiente amaneció cubierto de nubes grises. Arthur se sentó en el pequeño café cerca de la estación de autobuses, bebiendo té de una taza blanca desconchada. No era tan bueno como el que preparaba en casa, pero estaba caliente, y eso bastaba. El dueño del café ya lo conocía, un anciano que venía cada mañana a la misma hora, tranquilo y educado. Había alquilado un pequeño apartamento cerca, solo una habitación con vista al parque. No era mucho, pero se sentía liviano, libre de recuerdos. Podía oír a los niños jugar afuera por las tardes, y ese sonido le traía una especie de paz. Al mediodía, su teléfono comenzó a sonar otra vez. Miró la pantalla. Parker. Lo dejó sonar un momento antes de contestar. «Papá, ¿dónde estás?». La voz de Parker era aguda, urgente. «Fuimos a la casa. ¿Hay extraños ahí? Dijeron que la compraron de ti». Arthur dio un sorbo tranquilo a su té. «Así es», dijo. «Te lo dije la semana pasada». «No puedes hacer eso. ¿Tienes idea de lo que has hecho?», gritó Parker. Arthur suspiró. «Sí, hijo. Me aseguré de que nunca más tuvieran que preocuparse por visitar ese lugar». Hubo silencio, solo interrumpido por el ruido del tráfico afuera. Luego la voz de Parker se suavizó. «Papá, no quisimos lo que dijimos en la fiesta. Solo eran bromas. Tú lo sabes». Arthur miró por la ventana. «Las bromas esconden verdades, Parker.
Lo escuché. Lo entendí. Ya tienen sus propias vidas. Esa casa era solo una carga para ustedes. Les hice más fácil soltarla. Antes de que Parker pudiera responder, Arthur terminó la llamada. Apagó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Una hora después, Lilith apareció. Lo vio desde el otro lado de la calle y se apresuró hacia él, su abrigo agitándose con el viento. «Papá», gritó sin aliento. Arthur levantó la mirada y sonrió levemente. «¿Me encontraste?» Ella se sentó frente a él, con las lágrimas brillando en los ojos. «No debiste hacerlo», dijo. «Esa casa era parte de mamá. Era parte de todos nosotros». Arthur la miró largo rato antes de responder. «Entonces, ¿por qué dejaron que se convirtiera en un recuerdo en lugar de un hogar?» Lilith bajó la mirada. «No queríamos alejarnos tanto. La vida simplemente pasó rápido». Arthur asintió. «Lo sé. Y no estoy enojado, Lilith. Pero cuando te reíste esa noche, sentí que te reías de todo lo que tu madre y yo construimos». Ella se cubrió el rostro con las manos. «Fuimos tontos, papá. Lo siento». Arthur extendió la mano y la puso suavemente sobre la de ella. «Te perdoné en el momento en que salí de esa casa. No tienes que cargar con esa culpa». Lilith lo miró, sorprendida. «Entonces, ¿por qué venderla?» «Porque perdonar no significa aferrarse al dolor», dijo Arthur en voz baja. Esa casa se había convertido en dolor. Cada pared, cada foto, me recordaban que estaba esperando visitas que nunca llegarían. Así que la dejé ir. Lilith se secó las lágrimas y miró hacia la calle. El viento soplaba suave, trayendo el olor de la lluvia. «¿A dónde irás ahora?», preguntó. «Ya me he ido», respondió Arthur con una pequeña sonrisa. «Este nuevo lugar es tranquilo. Puedo caminar hasta el parque cada mañana. La señora de abajo me trae pan fresco a veces. Es suficiente». Lilith tragó con dificultad. «¿Podemos visitarte?» «Claro», dijo él, «pero solo si vienen porque quieren, no por lástima». Ella asintió, sin poder hablar. Se quedaron en silencio un rato, mientras el ruido de la calle se desvanecía detrás. Luego Arthur se levantó despacio. «Se hace tarde. Deberías volver a casa antes de que empiece a llover». Lilith se levantó también, dudando. «Papá», dijo con la voz temblorosa, «te queremos». Él sonrió levemente. «Lo sé. Solo olvidaron cómo demostrarlo por un tiempo». Ella lo abrazó con fuerza, más tiempo del que lo había hecho en años. Arthur cerró los ojos, dejando que el calor de ese momento se quedara en su corazón. Cuando ella se apartó, él le tocó la mejilla con ternura. «Dile a Parker que deje de preocuparse. Todo está bien ahora». Lilith asintió entre lágrimas y Arthur se dio la vuelta, caminando lentamente por la calle. La lluvia comenzó a caer suavemente, empapando el pavimento. Cada gota se sentía ligera sobre sus hombros, casi como una limpieza. Detrás de él, Lilith se quedó inmóvil, observando cómo su padre desaparecía entre la niebla gris, comprendiendo que el hombre del que se habían reído era el único que aún entendía lo que realmente significaba ser familia. La lluvia siguió cayendo mucho después de que Arthur doblara la esquina. Lilith permaneció congelada en la acera, mirando el espacio donde él había desaparecido. Finalmente se limpió el rostro, subió al coche y se quedó varios minutos sin encender el motor. Cuando por fin condujo de regreso, las calles se veían borrosas a través del parabrisas mojado. Sentía el pecho apretado con algo que no sabía nombrar: culpa, arrepentimiento, tal vez ambos. En casa, Parker caminaba de un lado a otro cerca de la ventana cuando ella entró. «¿Y bien?», preguntó con prisa. «¿Lo encontraste?». Lilith asintió mientras colgaba su abrigo. «Sí. Está bien. No quiere la casa, Parker. Ni siquiera quiere hablar de eso». Parker frunció el ceño, pasándose una mano por el cabello. «Esa casa era todo lo que mamá nos dejó. Y él simplemente la regaló». Lilith se giró bruscamente. «No viste su cara esa noche. No entiendes cuánto lo lastimamos». Parker se defendió. «Solo estaba bromeando». Todos se reían. «Sí», dijo Lilith con amargura, «y nos reíamos de él». Parker guardó silencio. La verdad pesó en la habitación.
Por un momento, ninguno habló. Luego Lilith suspiró y dijo suavemente, «Nos perdonó, Parker. Pero ya dejó de esperarnos». Parker se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro. «Debí ir a verlo más. Debí llamarlo». «Los dos debimos hacerlo», dijo ella con voz baja. Durante las semanas siguientes, la casa que había pertenecido a su padre se convirtió en un símbolo del que ninguno podía escapar. Cada vez que Parker pasaba en coche, reducía la velocidad solo para mirar las nuevas cortinas en las ventanas, el jardín podado, la risa de la nueva familia que ahora vivía allí. No podía obligarse a detener el coche. Lilith también pasó una vez, paseando a su perro. Vio las rosas floreciendo en el jardín delantero, brillantes y salvajes, y por primera vez comprendió cuánto esfuerzo debió haber puesto su padre en mantenerlas vivas. Se quedó quieta unos minutos, con los ojos ardiendo. La joven que ahora era dueña de la casa salió con su bebé, sonrió amablemente y saludó con la mano. Lilith devolvió el saludo y luego se dio la vuelta rápidamente, conteniendo las lágrimas. Los hermanos no hablaban mucho del tema, pero ambos cargaban la misma herida. A veces Parker miraba fotos familiares antiguas en su teléfono por la noche, deteniéndose en imágenes de su padre sonriendo con orgullo, siempre un poco detrás de los demás, como si no necesitara estar en el centro para pertenecer. Solo ahora, al perderlo, Parker entendía cuán constante había sido la presencia de su padre, silenciosa, firme, invisible hasta que desapareció. Mientras tanto, Arthur se adaptó fácilmente a su nueva vida. Su apartamento era pequeño pero cálido. Tenía vista al parque donde los niños jugaban cada tarde. Le gustaba el ruido, la risa, el sonido de los perros ladrando. Lo hacía sentir parte de algo vivo otra vez. La casera de abajo, la señora Hughes, era amable y a menudo le traía sopa o pan casero. Compartían té algunas noches, hablando de cosas simples, el clima, los libros que les gustaban, los hábitos curiosos de la gente. Ella también había perdido a su esposo hacía años, y esa comprensión silenciosa los unía. Arthur empezó a visitar el parque cada mañana, llevando un pequeño cuaderno. Escribía notas sobre las personas que veía, una pareja mayor caminando de la mano, un niño volando una cometa, una niña alimentando palomas. A veces escribía recuerdos de Miriam, pequeñas líneas para mantenerla cerca. No escribía sobre la fiesta ni sobre la casa. Eso pertenecía al pasado, sellado y terminado. Por las tardes, se sentaba junto a la ventana con su té y miraba las luces de la ciudad encenderse. Extrañaba a sus hijos, sí, pero ya no esperaba sus llamadas. Cuando llegaban, y lo hacían cada pocos días, respondía con calidez, pero sin anhelo. El dolor se había convertido en algo más suave, casi en paz. Ahora comprendía que el amor no siempre significaba tener a las personas cerca, a veces significaba dejar que aprendieran lo que se siente la distancia. Una tarde de domingo, Parker y Lilith finalmente lo visitaron juntos. Lo encontraron sentado en un banco del parque, cuaderno en mano, sonriendo al sonido de los niños jugando cerca. «Hola, papá», dijo Parker en voz baja. Arthur levantó la vista y sonrió. «Me encontraron». Lilith se sentó a su lado mientras Parker permanecía de pie, incómodo. «Te trajimos algo», dijo ella, sosteniendo una foto enmarcada, la vieja casa, el jardín lleno de rosas y Miriam junto a Arthur años atrás. «Pensamos que te gustaría tenerla». Arthur la tomó con cuidado, sus ojos se suavizaron. «Gracias», dijo. «Pero quédensela ustedes. Ahora pertenece a sus recuerdos, no a los míos». A Parker se le apretó la garganta. «Fuimos terribles contigo, papá. No sé cómo aún puedes hablarnos». Arthur sonrió débilmente. «Porque son mis hijos. Y he aprendido que ni la decepción puede borrar el amor». Los tres se quedaron en silencio mientras el viento movía los árboles, llevando el sonido de la risa, la vida y el perdón. Los meses pasaron con suavidad después de aquella tarde en el parque. El aire se volvió más cálido, luego más fresco otra vez, y con cada estación el vínculo entre Arthur y sus hijos comenzó a repararse de forma tranquila y silenciosa. Parker empezó a llamar más seguido, no por obligación, sino para contar historias del trabajo o quejarse del tráfico. A veces pasaba con víveres o un libro nuevo para su padre. Lilith lo visitaba los fines de semana, llevando pan horneado y sentándose con él en el balcón mientras veían el atardecer.
Sus conversaciones ya no trataban del pasado. Hablaban de cosas pequeñas, el perro ruidoso del vecino, las formas extrañas de las nubes, como el tiempo parecía pasar más rápido con la edad. Había paz en esas charlas, un ritmo constante de comprensión que no necesitaba grandes disculpas ni palabras dramáticas. Solo presencia. Y eso bastaba. Arthur se volvió más lento, pero no le importaba. Su vida había encontrado una nueva calma, una que ya no estaba vacía. Se despertaba cada mañana, preparaba su té y daba un paseo lento por el parque. Los niños ya lo reconocían, lo llamaban a abuelo Arthur y le saludaban cuando pasaba. La señora Hughes bromeaba diciendo que se había convertido en el guardián honorario del parque. Él reía y respondía que solo estaba allí para asegurarse de que las palomas no se adueñaran del lugar. A veces aún pensaba en la vieja casa, pero sin tristeza. Imaginaba a la joven pareja allí, sus risas llenando las habitaciones, su bebé aprendiendo a caminar sobre los mismos suelos donde sus propios hijos lo habían hecho. Le parecía correcto que las paredes escucharan nuevas voces. Siempre había creído que un hogar debía estar vivo. Una mañana de otoño, mientras las hojas pintaban el parque de dorado, Arthur se sentó en su banco favorito y observó la luz del sol filtrarse entre las ramas. Sacó su cuaderno y escribió una pequeña línea: el amor no consiste en aferrarse, sino en saber cuándo dejar ir. Cerró el cuaderno, sonrió y se recostó, disfrutando del sonido del viento moviéndose suavemente entre los árboles. Esa tarde, Parker y Lilith llegaron juntos, algo que no hacían desde hacía meses. Encontraron a Arthur sentado junto a la ventana, con su cuaderno abierto sobre la mesa. «Trajimos cena», dijo Lilith alegremente. «Guiso casero, como el que hacía mamá». Arthur sonrió. «Entonces es perfecto». Comieron juntos, riendo de los viejos tiempos. Parker contó una historia sobre cómo se había perdido camino al trabajo, y Arthur rió tanto que tuvo que secarse las lágrimas. Por un momento, se sintió como aquellas cenas de domingo de años atrás, simples y llenas de calidez. Cuando terminaron, Lilith comenzó a limpiar la mesa mientras Parker servía té. «Papá», dijo Parker tras una pausa, «he estado pensando. Tal vez podríamos visitar la casa algún día. Solo para verla. No para recuperarla, solo, para despedirnos como se debe». Arthur lo miró pensativo y asintió. «Tal vez», dijo. «Pero no todavía. Hay puertas que es mejor mantener cerradas hasta que el corazón esté listo». Parker sonrió, comprendiendo. Se quedaron un rato más, hablando en voz baja mientras la noche caía afuera. Antes de irse, Lilith besó la frente de su padre. «Te veremos pronto, papá». Arthur sonrió. «Más les vale. Las palomas están empezando a pensar que soy suyo». Ella rió suavemente, y el sonido llenó el pequeño apartamento como la luz del sol después de la lluvia. Después de que se fueron, Arthur se quedó solo un rato, bebiendo el último sorbo de té. El apartamento estaba en silencio, pero no del silencio pesado de antes. Era un silencio en paz, lleno de ecos de risas que aún flotaban en el aire. Miró el cuaderno y lo abrió de nuevo. En la página debajo de su última nota escribió: «El perdón reconstruye más que cualquier pared». Dejó la pluma, cerró el libro y se recostó en su silla. Afuera, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Se sentía cansado, pero era un cansancio bueno, de esos que llegan cuando todo lo que debía decirse ya se ha dicho, cuando cada herida ha encontrado su lugar. Esa noche, antes de acostarse, susurró suavemente hacia el espacio vacío a su lado: «Lo hicimos bien, Miriam». Luego apagó la luz, con una leve sonrisa aún en el rostro, mientras la habitación se llenaba del calor del silencio. El invierno llegó en silencio ese año. El parque frente al apartamento de Arthur se volvió pálido y quieto, los árboles desnudos, los bancos cubiertos de escarcha cada mañana. Se movía más despacio, con cuidado, pero aún se negaba a quedarse encerrado mucho tiempo. Cada mañana se abrigaba bien, con su abrigo grueso y la bufanda atada con esmero, y caminaba despacio por el parque, saludando con un leve gesto a las caras conocidas. Los niños aún le saludaban, aunque ahora su juego consistía en construir pequeños muñecos de nieve y lanzarse bolas unos a otros. La señora Hughes solía regañarlo con cariño. «Vas a resfriarte ahí fuera, Arthur», decía, entregándole una taza de té caliente cuando volvía. Él siempre sonreía y respondía:
Un poco de frío nunca me detuvo. Le gustaba el frío. Le hacía sentirse despierto, vivo, conectado con todo lo que aún se movía. Pero por dentro sabía que su cuerpo comenzaba a cansarse. Algunas mañanas, sus manos temblaban al abotonarse el abrigo. Algunas noches, el sueño llegaba en breves intervalos en lugar de largas horas tranquilas. No se quejaba. Pensaba que la vida ya le había dado más de lo que había pedido. Una tarde nevada, se sentó junto a la ventana con su cuaderno, viendo caer los copos como música silenciosa. Su letra se había vuelto más pequeña, su pluma más lenta, pero aún escribía unas líneas cada día. Ese día escribió: "El tiempo no se lleva todo. Deja lo que más importa". Cerró el cuaderno con cuidado, lo colocó sobre la mesa y sonrió. Unas horas más tarde, Parker llegó inesperadamente. Traía una manta de lana nueva y una canasta de comida. No era necesario, hijo, dijo Arthur al abrir la puerta. Quería hacerlo, respondió Parker. Lilith iba a venir también, pero tuvo que llevar a los niños a un recital. Arthur sonrió levemente. Lo está haciendo bien con ellos. Aprendió del mejor, dijo Parker con suavidad. Compartieron té junto a la ventana, observando la nieve caer en silencio un rato. Luego Parker miró a su padre, notando lo delgado que estaba, lo pálido. Deberías venirte a vivir conmigo, papá, dijo de pronto. A los niños les encantaría tenerte cerca. Arthur rió quedamente. Creo que tu esposa no estaría de acuerdo después de una semana de mis tés al amanecer. Parker negó con la cabeza. Lo digo en serio. Arthur le puso una mano en el brazo. Lo sé. Pero estoy bien aquí. Tengo todo lo que necesito. Parker no insistió. En el fondo, entendía. Esa noche, después de que Parker se fue, Arthur se quedó largo rato mirando la nieve amontonarse contra la ventana. Pensó en su vida, los años de trabajo duro, las risas, los errores, el amor que lo había sostenido a través de todo. Pensó en el rostro de Miriam, en cómo tarareaba mientras removía la sopa, en cómo siempre encontraba luz incluso en los días nublados. Cerró los ojos y susurró: "Estoy listo para volver a casa". A la mañana siguiente, cuando la señora Hughes llamó a la puerta con sus golpes habituales, no hubo respuesta. Lo encontró sentado en su silla, en paz, con una leve sonrisa en el rostro y el cuaderno abierto en el regazo. En la última página, escrita con su letra cuidadosa, estaban las palabras: "El hogar no es un lugar. Son los corazones que te recuerdan con cariño". Ella permaneció quieta un largo momento, con los ojos llenos de lágrimas, antes de llamar a Parker y Lilith. La noticia los golpeó más de lo que esperaban. Parker se sentó en silencio, con las manos cubriéndose el rostro, mientras Lilith lloraba suavemente al teléfono. 2 días después, estaban juntos en el pequeño parque que Arthur había amado tanto. El aire era frío, el cielo pálido, pero un rayo de sol se filtraba entre las nubes. Sostenían su cuaderno entre las manos, pasando las páginas cubiertas con su letra, recuerdos, reflexiones, pequeños momentos de amor y perdón. Parker cerró el libro con cuidado y susurró: "Tenía razón en todo". Lilith asintió, limpiándose las lágrimas. Siempre la tuvo. Después del pequeño homenaje, colocaron el cuaderno bajo el viejo roble, cerca del banco favorito de Arthur. Sobre el banco, fijaron una pequeña placa de bronce que decía: "Arthur Luz nos enseñó que el amor sobrevive a todo". Mientras estaban allí, el viento movió las ramas, dejando caer unos últimos copos de nieve sobre el banco. Por primera vez en años, los hermanos no sintieron culpa ni arrepentimiento. Sintieron paz, la misma que su padre por fin había encontrado. El parque volvió a quedarse en silencio, pero era un silencio distinto, cálido, suave, vivo. La primavera regresó despacio, suave y brillante. El parque que había estado cubierto de nieve volvió a respirar con nueva vida. Las hojas verdes se desplegaron donde antes había escarcha, y el aire olía a tierra húmeda y lilas. Los pájaros cantaban en las ramas sobre el banco donde la pequeña placa de bronce de Arthur brillaba bajo el sol. Parker iba a menudo, a veces solo, a veces con su esposa y sus hijos. Se sentaba en silencio en el banco, observando el mundo moverse, escuchando la risa de los extraños, el canto de los gorriones, el susurro del viento entre los árboles. Sus hijos nunca preguntaban por qué se quedaba tanto tiempo allí,
solo jugaban cerca, corriendo por la hierba. Una vez, su hija menor señaló la placa y preguntó, ¿quién fue Arthur? Parker sonrió y dijo, fue alguien que me enseñó lo que significa la bondad. La niña ladeó la cabeza, curiosa, y luego asintió, como si, de alguna manera, lo comprendiera. Unas semanas después, Lilith fue a visitar también. Llevaba un pequeño ramo de rosas rojas de su jardín, la misma variedad que Miriam había plantado alguna vez en la vieja casa. Las colocó con cuidado bajo el banco y se sentó junto a su hermano. Le habría encantado esto, dijo en voz baja. Mira toda esta vida. Parker asintió. Encontró la paz aquí. Creo que este lugar fue su manera de recordarnos que la vida sigue, incluso cuando dejamos de intentar detenerla. Lilith sonrió levemente, mirando a los niños que corrían por el parque. Le haría feliz verlos así. Se quedaron en silencio un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Parker dijo, solía pensar que vender la casa fue su forma de castigarnos. Lilith lo miró de reojo. ¿Y ahora? Él respiró hondo. Ahora creo que fue su manera de liberarnos. Todos estábamos atrapados en el pasado, fingiendo honrar los recuerdos mientras ignorábamos lo que teníamos justo delante. Lilith asintió despacio. Nos devolvió el verdadero significado de familia. Desde entonces visitaron con frecuencia. A veces juntos, a veces por separado, pero nunca más por culpa. El banco se convirtió en un lugar tranquilo de encuentro, un símbolo de perdón y amor que había sobrevivido al tiempo y a los errores. Parker empezó a ofrecerse como voluntario en un centro comunitario para ancianos, ayudando a personas mayores que vivían solas. Lilith comenzó a enseñar clases de arte a niños en un refugio local. Ambos, a su manera, continuaron el legado de su padre, su paciencia, su serenidad, su creencia de que los pequeños actos de amor podían sanar heridas más grandes que las palabras. Cuando la vida se volvía pesada, regresaban a ese banco. Cada estación pintaba el parque de un color distinto, el verde de la primavera, el dorado del verano, el fuego del otoño, pero la placa nunca cambiaba, siempre brillando suavemente bajo la luz. Una tarde, años después, la hija de Parker, ya adulta, fue al parque sola. Se sentó en el mismo banco y pasó los dedos por el nombre de su abuelo. Había escuchado historias sobre él toda su vida, historias que su padre y su tía contaban en las cenas, historias sobre risas, pérdidas y perdón. Sonrió y susurró, creo que ahora te entiendo. Una brisa suave recorrió los árboles, acariciándole el cabello, y por un breve instante sintió algo tierno y familiar, como la presencia de alguien que nunca se había ido del todo. Se levantó, colocó una sola rosa blanca sobre el banco y se marchó, dejando el parque bañado por la luz tranquila de la tarde. El banco permaneció allí a lo largo de los años cambiantes, desgastado pero firme, como el hombre al que honraba. A veces extraños se sentaban sin conocer su historia. A veces familias se detenían a descansar, los niños trepando sobre el asiento de madera, sus risas resonando por el parque. No importaba quién viniera o se fuera, el sentimiento permanecía, aquella paz suave que Arthur había dejado atrás. Sus hijos envejecieron, sus nietos construyeron sus propias vidas, pero las lecciones que él les enseñó, el valor del amor, el perdón y el dejar ir, nunca se desvanecieron. De vez en cuando el viento atravesaba el parque en la dirección justa, llevando el leve aroma de las rosas, casi parecía que Arthur seguía allí, sentado en silencio, observando, sonriendo ante la vida que continuaba porque él había aprendido cuándo soltarla. Y en ese simple y eterno ritmo de tiempo y memoria, el mundo mantenía viva su historia. Los años pasaron, y la ciudad alrededor del parque cambió. Los edificios crecieron, las calles se llenaron más, y sin embargo, el pequeño banco bajo el roble permaneció intacto. La placa se volvió opaca con el tiempo, pero las palabras grabadas aún brillaban tenuemente cuando el sol las alcanzaba. Arthur Luz nos enseñó que el amor sobrevive a todo. La historia del anciano que solía sentarse allí se convirtió en una leyenda silenciosa entre los vecinos. A veces hablaban de él, del hombre amable que escribía en su cuaderno, que siempre sonreía a los desconocidos, que llevaba la bondad como una costumbre. La mayoría ya no recordaba su nombre, pero su presencia seguía en el aire. La señora Hughes había fallecido hacía tiempo, y Parker y Lilith también envejecían.
Iban al parque con menos frecuencia, sus pasos más lentos, sus visitas más calladas. Pero aún iban. Parker siempre llevaba un termo con té, Lilith siempre traía flores. No hablaban mucho durante esas visitas, pero no hacía falta. El silencio bastaba. Una tarde de primavera, el nieto de Parker, Ethan, caminaba por el parque con su cuaderno de dibujo. Tenía 16 años, curioso y reflexivo, el tipo de chico que nota las cosas pequeñas que otros pasan por alto. Había oído historias sobre su bisabuelo, el hombre que vendió la casa familiar y dejó un cuaderno lleno de reflexiones. No lo entendía del todo, pero algo en eso lo fascinaba. Cuando llegó al viejo roble, se detuvo. El banco estaba allí, gastado y sólido, y sin saber por qué, se sentó. Abrió su cuaderno y empezó a dibujar, el banco, el árbol, las suaves ondas de luz entre las ramas. Mientras trabajaba, un jardinero anciano se acercó empujando un pequeño carro con herramientas. ¿Te gusta ese banco, dijo amablemente. Ethan sonrió. Sí. Mi padre me dijo que mi bisabuelo solía sentarse aquí. Los ojos del jardinero se agrandaron ligeramente. Ah. Arthur. He oído hablar de él. Era un buen hombre. Solía alimentar a los pájaros cada mañana. Tranquilo, educado. Siempre con su cuaderno. Ethan asintió. Aún tenemos ese cuaderno en casa. El jardinero sonrió. Entonces tienes un tesoro, chico. Gente como él no aparece a menudo. Cuando Ethan regresó a casa esa noche, encontró el cuaderno en una vieja caja de madera sobre el estante del salón. Las páginas estaban amarillentas, la tinta desvanecida pero legible. Pasó las hojas lentamente, cada línea revelando algo honesto, algo sencillo. La bondad se recuerda mucho después de que los nombres se olvidan. El amor es lo único que se hace más fuerte al compartirlo. El hogar es donde vive el perdón. Ethan sintió algo agitarse dentro de él mientras leía. No eran solo palabras, eran pedazos del hombre al que nunca conoció pero que, de algún modo, ya comprendía. Leyó hasta tarde en la noche, incapaz de detenerse. Cuando por fin cerró el libro, susurró, ojalá te hubiera conocido. Al día siguiente, Ethan mostró el cuaderno a su profesor, quien se conmovió por su sabiduría. Juntos decidieron incluir algunos escritos de Arthur en la exposición anual de la escuela titulada Voces del Pasado. Las entradas se exhibieron en un panel sencillo con un título impreso, Notas desde un banco. Estudiantes, profesores y visitantes se detenían a leerlas, conmovidos por cada línea. Algunos escribieron cartas en respuesta. Otros simplemente se quedaron en silencio, como si escucharan un susurro de otro tiempo. Parker y Lilith asistieron también a la exposición. Al ver las palabras de su padre colgadas en la pared, enmarcadas y honradas, sintieron las lágrimas subir a los ojos. Lilith susurró, nunca creería que la gente leería sus palabras así. Parker sonrió con un nudo en el pecho. Solo diría que es prueba de que el amor viaja más lejos de lo que imaginamos. Esa tarde, al caer el sol, Ethan volvió al parque y se sentó en el banco una vez más. El viento movía las ramas, y por un momento el aire se sintió cálido y familiar. Abrió su cuaderno y dibujó un pequeño corazón bajo el roble, escribiendo una sola frase al lado, algunas historias no terminan, se vuelven parte del mundo. Cerró el libro y miró hacia el cielo, sonriendo suavemente, sintiendo que alguien, en algún lugar, le sonreía de vuelta. Años después, Ethan solía pensar en aquella tarde en el parque, el banco tranquilo bajo el roble, el olor del pasto después de la lluvia, la luz del sol filtrándose entre las hojas. Algo de ese momento había echado raíces dentro de él. Lo que empezó como curiosidad se convirtió en propósito. Las palabras del cuaderno de su bisabuelo ya no eran solo una reliquia familiar, eran una guía. Al terminar la escuela, Ethan estudió trabajo social. Decía que quería construir puentes donde antes solo había silencio. Sus profesores lo recordaban como un joven sereno y reflexivo, siempre dispuesto a escuchar. Al graduarse, regresó a la misma ciudad donde Arthur había vivido y consiguió un pequeño empleo en un centro comunitario cerca del parque. El edificio era viejo y tenía pocos recursos, pero irradiaba calidez. Los niños iban allí después de clases, y los ancianos lo visitaban durante el día para escapar de la soledad. Ethan pasó su primera semana pintando las paredes él mismo,
tarareando mientras sonaba la radio. Al abrir un pequeño armario en la esquina, encontró una caja con cuadernos sin usar. Sonrió y tomó uno, escribiendo en la primera página, para historias que valen la pena conservar. Cada día animaba a la gente a escribir unas líneas sobre sus vidas, por pequeñas o simples que fueran. Al principio, la mayoría era tímida, pero poco a poco las páginas comenzaron a llenarse, notas breves, dibujos, recuerdos cotidianos. Una anciana escribió sobre el esposo con quien aún hablaba cada noche. Un niño escribió su sueño de construir una casa con sus propias manos. Una enfermera garabateó una línea sobre encontrar paz tras la muerte de su madre. Isen fue colgando esas páginas en la pared, una por una, hasta que el lugar se transformó en un mosaico de corazones humanos. Cuando ya no cabía una hoja más, añadió otra pared. Pronto, el muro de voces se volvió un sitio al que la gente iba no solo a escribir, sino a escuchar. Le recordaba algo que había leído en el cuaderno de Arthur: las historias nos unen cuando las palabras fallan. Miró la pared que crecía y susurró: «Tenías razón, bisabuelo». Una tarde, mientras cerraba el centro, entró una madre joven con su pequeña hija. La niña sostenía un papel doblado. «¿Puedo poner el mío en la pared?», preguntó con timidez. Isen sonrió y se agachó. «Claro que sí, ¿qué dice?». La niña lo desplegó con cuidado y leyó: «Quiero mucho a mi abuelo. Me hace panqueques y me cuenta historias de ángeles». Isen la ayudó a colgarlo. La madre sonrió, murmurando: «Gracias por hacer esto. Le da esperanza a la gente». Él negó con la cabeza. «Solo aprendí de alguien que creía que el amor nunca termina». Cuando se fueron, se sentó en una silla, contemplando la pared bañada por la luz dorada del atardecer. Le recordó al banco de Arthur, simple, silencioso y lleno de significado. Pensó en su padre, en su tía, en las generaciones anteriores que habían aprendido, a veces con dolor, que el amor sobrevive incluso a los errores. Ese fin de semana, Isen volvió al parque. El banco seguía allí, gastado pero firme. Sacudió unas hojas caídas y se sentó, sacando su propio cuaderno. En la primera página en blanco escribió: «Creo que por fin lo entiendo. Vendiste la casa no para olvidar, sino para enseñarnos que el amor no está atrapado en paredes o madera, vive en la forma en que tratamos a las personas». Hizo una pausa y sonrió antes de añadir: «Tu historia no terminó, bisabuelo. Solo cambió de manos». Cerró el cuaderno y miró alrededor. Los niños jugaban, las parejas caminaban de la mano, y el aire estaba lleno de vida, la misma vida sencilla y sincera que Arthur había amado. Isen se quedó hasta que el sol se escondió tras los árboles. Al levantarse, colocó su mano sobre la placa del banco. El metal estaba tibio por la luz. «Gracias», susurró. «Seguiré con esto». Luego se alejó, con el cuaderno bajo el brazo, lleno de nuevas historias que llevaban la misma verdad silenciosa que su bisabuelo había dejado atrás, que el amor, una vez dado, nunca desaparece del todo, solo sigue encontrando nuevas manos que lo sostengan. Los años continuaron su ritmo constante, entretejiendo vidas mientras las generaciones cambiaban como las estaciones. El parque volvió a transformarse, nuevos árboles plantados, un área de juegos construida cerca. Pero el viejo roble seguía en pie, y el banco bajo su sombra nunca se movió. Su madera había sido reemplazada una vez, su placa pulida por incontables manos, pero las palabras seguían igual. Arthur Luz nos enseñó que el amor sobrevive a todo. La historia del hombre del banco se había convertido en parte del parque, transmitida de padres a hijos, de una vida a otra, no como una leyenda, sino como algo verdadero. Isen envejeció, su cabello se volvió plateado, aunque sus ojos conservaban esa calidez tranquila. El centro comunitario también había crecido, su muro de voces ahora ocupaba todo un pasillo, lleno de relatos de personas de todos los rincones de la ciudad. Algunos iban a dejar sus palabras, otros, a encontrarlas. En el aniversario de la muerte de Arthur, Isen organizó una pequeña reunión en el parque. No hubo discursos ni ceremonias formales, solo gente que, de algún modo, había sido tocada por el poder silencioso de la bondad. Los nietos de Parker y Lilith también asistieron, y sus risas resonaron entre los árboles igual que en los tiempos de Arthur. Una brisa suave recorrió el parque esa mañana, trayendo consigo el leve aroma de rosas en flor. Isen lo notó y sonrió. Siempre parecía ocurrir así,
como si el mundo también lo recordara, se paró junto al banco, sosteniendo el viejo cuaderno de Arthur. Las páginas estaban frágiles, pero las palabras aún brillaban con vida. Nunca habría imaginado esto, dijo en voz baja al pequeño grupo. Él nunca quiso ser recordado, solo comprendido. Y de algún modo, eso lo hizo inolvidable. Colocó el cuaderno con cuidado sobre el banco, junto a un nuevo ramo de rosas rojas y blancas, atadas con una cinta. Por un momento, nadie habló. Luego, uno a uno, comenzaron a compartir. Una anciana contó que había conocido a Arthur cuando era niña, que él le dio la mitad de su bocadillo cuando ella había dejado caer el suyo. Un hombre de mediana edad dijo que solía sentarse en el banco cuando su esposa estaba en el hospital, y que de alguna manera, el silencio allí le daba consuelo. Una niña de 6 años se acercó y dijo, «Yo vengo aquí con mi mamá. Ella dice que este banco hace que la gente sea buena». Todos sonrieron entre lágrimas, y Isen sintió el pecho apretársele con un orgullo sereno. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el parque de oro y ámbar, Isen se sentó solo en el banco. El aire era cálido, lleno del susurro de las hojas. Pasó los dedos por la placa y murmuró, «Lo lograste, bisabuelo. Convertiste el dolor en algo hermoso». Miró a su alrededor y vio gente riendo, hablando, abrazándose, la prueba viva de que el amor, una vez plantado, puede crecer para siempre. Cerró los ojos y casi pudo oír la suave risa de Arthur, el roce de su pluma sobre el papel, el tintineo de una taza de té. No era imaginación, era la memoria extendiéndose a través del tiempo, respirando en todos los que aún llevaban una parte de él. Isen se recostó y dejó que el momento se instalara en su corazón. Arriba, el cielo se volvió de un suave tono violeta, y un solo pájaro cruzó frente al sol poniente esa noche. Cuando el parque quedó vacío y la última luz desapareció, el viento se elevó suavemente entre las ramas. Algunos pétalos del ramo cayeron sobre el banco, esparciéndose sobre la placa. Permanecieron allí toda la noche, brillando tenuemente bajo la luz del farol, como si velaran. A la mañana siguiente, un niño que iba camino a la escuela se detuvo para recoger uno. Miró la placa con curiosidad, luego sonrió y susurró, «Lo recordaré». Y así, la historia siguió, pasando silenciosamente a otro corazón, otra vida, otro día. El banco permaneció firme bajo el roble, mientras el mundo giraba a su alrededor, llevando consigo la verdad que Arthur había vivido y dejado, que el amor, cuando nace del corazón, nunca se desvanece, nunca falla y nunca termina del todo. Solo cambia de forma, convirtiéndose en risa, perdón y en esos pequeños y duraderos momentos que hacen que la vida valga la pena.